Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar acerca de las medidas de posición. Vamos a ver un poco acerca de estas. Vamos a abrir nuestra presentación. Estamos en la semana número 13 y nos corresponde hablar acerca de las medidas de posición para tablas simples. Vamos a empezar viendo qué es los cuartiles. ¿Qué son los cuartiles? Los cuartiles son tres valores, los cuales dividen a un conjunto de datos previamente ordenados en cuatro partes iguales. Cada cuartil representa el 25, el 50 y el 75% de los datos. El cuartil número 1, que sería también un percentil, que es el 25, que equivale al 25% de los datos que son menores a iguales. Esto es en cuanto a un cuartil. De igual manera, el cuartil número 2 es la mediana y es el percentil 50, porque equivale al 50% de los datos que son menores o iguales. Esto es en cuanto al cuartil número 2. En cuanto al cuartil número 3, es también el percentil 75, ya que equivale al 75% de los datos que son menores o iguales. Vamos a ver ahora el procedimiento. Lo primero que vamos a realizar es calcular el cuartil por medio de la fórmula, que es esta que tenemos aquí. Q, X, que es el número de percentil que vamos a calcular, igual a X, que como ya dijimos que es el número de cuartil que vamos a calcular, N, que es nuestro número de datos, dividido 4 porque son 4 partes iguales. Ya teniendo eso, entonces ya después de encontrar este valor, que tenemos que recordar que es el valor de posición, lo cual lo vamos a encontrar siempre en la columna FA. Y aquí ya tenemos un ejemplo. Aquí nos dan unos datos y nos piden calcular el cuartil 3. Entonces aquí nuestros datos son cuántos años de servicio tienen las personas. Entonces aquí ya tenemos nuestra fórmula. El número 3, que era la X que teníamos aquí, la sustituimos por el 3 porque es el cuartil 3 que nos están pidiendo calcular. El número de datos, que es 28, que equivale a la N, dividido 4, que son las 4 partes iguales del cuartil. 28 dividido 4 por 3 nos da el resultado 21. Este 21 no es nuestro cuartil, es nuestra posición y la vamos a buscar en la columna FA. En 7 no tenemos 21, en 13 tampoco, en 16 no, lo podemos encontrar en 22. Esta es nuestra posición. Entonces aquí nuestro cuartil número 3 es 12. Podemos decir entonces que el 75% de los empleados tiene 12 años como máximo trabajando en la empresa o menos. Este procedimiento lo vamos a hacer para calcular el cuartil 1, el cuartil 2 y en este caso que nosotros calculamos el cuartil 3. Esto es en cuanto a los cuartiles. Vamos a seguir y ahora nos toca ver acerca de los deciles. Bueno, los deciles se dividen en 10 partes iguales y cada parte representa el 10% de los datos. El 10%, 20%, 30% y así sucesivamente hasta llegar al 100%. Se hace el mismo procedimiento que realizamos con los cuartiles, solo que la fórmula aquí cambia un poquito. Ya aquí ya no es la Q, sino es la D y ya se divide en 10, que son las 10 partes iguales en que está la distribución de los deciles. Y ahí ya
Es el mismo procedimiento que hicimos con los cuartiles. Vamos a ver un ejemplo para que esté más claro y ustedes puedan comprender. Aquí nos piden que tenemos que calcular el decil número 2 y nos usamos la misma tabla que usamos en los cuartiles. Entonces aquí ya, como es el decil 2, entonces ya aquí ya va el 2, 28 que es el número de datos, y aquí ya lo dividimos dentro de 10, que son las 10 partes iguales en que se divide los deciles. Entonces sería 28 dividido 10 por 2, nos da un dato de 5.6. Esta es nuestra posición, recordemos, esto no es nuestro decil, es nuestra posición. Entonces vamos a buscar dónde tenemos nuestra posición y en 7 sí encontramos 5.6. Entonces vamos a buscar nuestro decil número 2, que sería el 5. Entonces podemos decir que el 20% de los empleados tienen 5 años como máximo trabajando en la empresa. Entonces, esto es en cuanto a los deciles. De igual manera, así vamos a calcular cuando nos pidan decil 1 y decil 2 en este caso y decil 3. Solo sustituimos aquí el 2 por el 1 o el 2 por el 3 cuando nos pidan calcular los deciles. Aquí podría ir el 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar a 10, que son las 10 partes de los deciles. Muy bien. Ahora vamos a pasar a ver los percentiles. Los percentiles se dividen en 100 partes iguales. Cada parte representa el 1% de los datos y así sucesivamente. ¿Va? 1%, 2%, 3% y así hasta que lleguemos al 100%. De igual manera se hace el mismo procedimiento que utilizamos con los cuartiles, con los deciles, solo cambia la fórmula. ¿Qué sería aquí? Dividido 100, porque ya son en 100 partes iguales. Vamos a ver un ejemplo para comprenderlo mejor. Permítanme. Bueno, vamos a ver un pequeño ejemplo. Bueno, aquí ya tenemos nuestra diapositiva y vamos a ver el ejemplo para calcular un percentil. Aquí nos piden que calculemos el percentil 65. Entonces aquí sí, vamos a sustituir la X por 65, que es el percentil que nos están pidiendo. El número de datos, que es 28 dividido 100. Entonces, 28 dividido 100 por 65 nos da el resultado de 18.2. Esta es nuestra posición. En esta posición es donde encontramos nuestro percentil 65. Entonces vamos a buscar donde tenemos 18 o donde se aproxima. En 7 no lo tenemos, 13 tampoco, 16 no, y sí está en el 22. Esta es nuestra posición en donde vamos a encontrar nuestro percentil 65. Y vemos que nuestro percentil es 12. Podemos decir que el 65% de los empleados tienen 12 años como máximo trabajando en la empresa o menos. Y este procedimiento lo vamos a hacer
con cualquier percentil que nos pidan calcular, ya sea 35, 65. Cuando nos pidan el 50%, ya sabemos que lo podemos hacer con un cuartil o con un decil. Sí, entonces esto es en cuanto a las medidas de posición para tablas simples. Espero que les haya gustado y en una próxima vamos a estar hablando sobre otro tema. Y hasta la próxima.